El impacto del Capitán América en la cultura pop no se debe a la gran ola de películas de superhéroes de los últimos tiempos. De hecho, se remonta varias décadas atrás, concretamente a los años 40, y más específicamente cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Si bien los cómics en aquel entonces fueron más un medio de propaganda e inspiración para los soldados, sus creadores, Joe Simon y Jack Kirby, además de un chaval de los recados de 19 años llamado Stanley Lieber, se encargaron de volverlo icónico. Esto desembocó no solo en extensas tiradas de cómics, sino también en un serial cinematográfico de 15 capítulos en 1944 y una serie animada en 1966. Si bien algo rudimentarias para la actualidad, son recordadas con cariño y nostalgia por quienes las vieron en su momento. Debido al éxito del personaje, el realizar una película parecía la mejor opción. Desafortunadamente, no resultó bien. En 1979 se lanzó Capitán América y Capitán América 2, Las aventuras del Capitán América. Además del título patético, eran filmes mediocres y que fueron hechos con un presupuesto mínimo, teniendo un resultado tan lamentable como ese frisbee que simulaba ser un escudo. La cosa no mejoró en 1990 con Capitán América, donde Matt Salinger tiene puesto un traje de hule con las orejas pintadas, siendo lo más desconcertante que por alguna razón se editó en Blu-ray. Después de todos estos intentos fallidos, tuvieron que pasar 21 años para que verdaderamente se le hiciera justicia en la pantalla grande al primer gran héroe de Marvel Comics. Capitán América, el primer Vengador, es una película genuinamente buena y disfrutable, la cual narra de manera notable la historia de Steve Rogers, aunado a brindar una destacable amalgama de la Segunda Guerra Mundial con los superhéroes. La dirección de Joe Johnston es sobria. De buenas a primeras es fácil catalogarla de sencilla e inclusive estándar, pero Johnston consigue buenos planos y movimientos de cámara, que nos brindan tomas muy bien conseguidas. Esto se refuerza de muy buena manera con la fotografía de Shelley Johnson. Los encuadres son sensacionales, utilizando la posición de la cámara para resaltar detalles como los símbolos, ya sea el escudo del Cap o el emblema de Hydra, el cual, junto con su remembranza a la criatura de la mitología griega y la indumentaria inspirada en los diseños del nacionalsocialismo, consiguen imponer la maldad y villanía de los antagonistas. Aunado a lo anterior, llegamos a obtener algunas de las mejores secuencias de acción. La mayoría del tiempo en este tipo de escenas estamos acostumbrados a ver grandes cosas, algo súper espectacular cuyo objetivo es impresionar al espectador. En Capitán América no es el caso. Las secuencias de acción sí brindan un espectáculo, pero manteniendo la consistencia, este es sobrio y completamente efectivo. En ningún momento desluce o flaquea, de hecho consigue atraparte escena tras escena. Cada secuencia se refuerza de manera sensacional, gracias a la edición a cargo de Jeffrey Ford y Robert Dalva, siendo uno de los montajes más destacables cuando el Capitán América y los comandos aulladores entran en acción en la Segunda Guerra Mundial. Cada toma y plano utilizado es excelente, brindando de manera breve y concisa las hazañas de Steve y su equipo en aquel tiempo, además de construir a los personajes. El guión de Christopher Marcus y Stephen McFeely no está nada mal. La inspiración en el origen del Cap, narrado en los escritos originales de Jack Kirby y compañía, es notable. Evidentemente al adaptar hay diversos cambios, pero lo consiguen. El guión no tiene grandes ambiciones, no busca ser complejo. Es una historia de origen ambientada en la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por un hombre íntegro, aunado a brindarnos muy buenos personajes, siendo el antagonista uno de los más destacables. Puede que Red Skull no sea el villano más complejo, pero es su cruenta ambición lo que más lo caracteriza, el cómo se considera un ser superior, además del único digno de utilizar el poder del Tesseracto. He visto el futuro, capitán.
Y claro, el personaje principal, como mencioné antes, un hombre íntegro, pero en ningún momento es plano o aburrido. El capitán nos demuestra lo que muchos deberíamos ser, y no me refiero a que enlistarse en el ejército sea tu única meta, sino a hacer el bien sin ninguna pretensión ni mandato, simplemente porque es lo correcto. Grandes cualidades de un gran personaje. La conexión del universo cinematográfico, película tras película, está muy bien conseguida. De hecho, en esta entrega se deja ver al inicio, ya que empezamos hablando de Asgard y el tercer acto, pero no de manera forzada, sino orgánica e integral de cara al filme y la trama, ya que el cubo luminiscente jugará un papel importante en toda la cinta. El guión también se permite hacer una sátira bastante conseguida de lo rastrera y descerebrada que es la política, aunado a lo cursis y hasta absurdos que eran los cómics en sus primeros años, y lo hace de la manera más pomposa, melosa, empalagosa y asquerosa que se les pudo ocurrir. Ver al Capitán América vendiendo bonos con ese showcito musical y que las mallas que usa sean literalmente un calco de su traje en los primeros cómics, duele. Pero ese es el punto. Por momentos puede parecer exagerado e innecesario, pero gracias a este montaje, lo que viene después consigue tener un mayor impacto y desarrollo tanto en Steve como Peggy y el Coronel Phillips. Viendo la fase 1, me doy cuenta que si bien el MCU ha tenido ciertos rasgos desde el inicio, en aquel entonces cada película tenía su propio estilo. No me refiero a que hubiese libertad creativa, ya que no la había, sino que a pesar de compartir un mismo universo y usar la misma base de historia de origen, cada filme era su propia cosa, desbordando caracterización gracias a su tono. Y en Capitán América se va por uno ligeramente bélico y completamente heroico. La ambientación en la Segunda Guerra no desluce ni frena el filme, todo lo contrario, lo hace destacar, y es sensacionalmente complementada con la banda sonora y los rediseños. El soundtrack a cargo de Alan Silvestri, compositor de Volver al Futuro, entre otros, es excelente. El tema principal es de lo mejor, solo con escucharlo ya sabes que es el Capitán América, pero toda la cinta es ambientada óptimamente, la música está muy bien implementada en cada escena, en ningún momento fuera del lugar. Y en cuanto a los rediseños, sencillamente brillan. Dejan atrás las mallas y rasgos exagerados de los cómics y nos brindan, como toda la película, unos atuendos sobrios. En el caso de Bucky, su rediseño fue casi total, asemejándose al de cómics más modernos y dejando de ser el ayudante de Steve a su mejor amigo. Por otro lado, con los comandos aulladores, el Coronel Phillips y la agente Carter, se optó por unos diseños más funcionales y realistas, pero aún dejando algunos guiños a las viñetas de los cómics. Centrándonos en los personajes principales, Steve y Schmidt tienen los mejores rediseños. En el caso del Capitán América, nos presentan una remembranza al diseño original, pero consiguiendo que fuese completamente funcional y realista, conservando el rojo, blanco y azul, además del indudable ícono que es el escudo. Nos brindan una sensacional mezcla de los trajes de un superhéroe y un soldado. Y con Cráneo Rojo fue aún mejor. La simbología de Hydra, inspirada en la Hydra de Lerna, y su indumentaria influenciada en los uniformes de la SS, le dan al personaje un aspecto intimidante, el cual contrasta de muy buena manera con el Dr. Zola. Si cortan una cabeza, 2 más la reemplazarán. Heil Hydra. Siendo una de las mejores escenas en plasmar el tono del filme, cuando Schmidt revela su verdadero ser. Dicha escena es casi perfecta. El peso del enfrentamiento del bien contra el mal, los valores de Steve, los diálogos de Schmidt, la sensacional toma simétrica con el fuego de fondo y el puente dividiendo al Capitán América y Cráneo Rojo nos muestran el nacimiento de 2 archienemigos.
Siendo la anterior una escena sensacional, no es la única que vale la pena resaltar. ¡Hey, Stan Lee! Es broma, pero no podía faltar la mención al señorón, en este caso como un militar veterano muy condecorado. Creí que era más alto. La introducción de Johann Schmidt. El cómo nos presentan al antagonista es la hostia. La ambientación de guerra, desesperación, destrucción, crueldad, sangre, frialdad, todo por la ambición del poder. Como bien dicen, cuando ya lo tienes todo, lo único que puedes anhelar es el poder. El experimento del supersoldado. La escena cuando el capitán obtiene sus poderes es la mejor de la película, ya que todo está bien orquestado para causar emoción y epicidad a la vez. La secuencia abre con Peggy y Steve llegando al laboratorio. Acto seguido se encuentran con el Dr. Erskine. Por cierto, mención especial a Stanley Tucci, porque a pesar de su breve participación, es el mejor actor de la película. Steve se prepara y entra a la máquina. Los cortes están bien utilizados para así mostrar las diferentes perspectivas de los involucrados. La música mantiene la tensión, aumentando la emoción en los momentos oportunos. Entonces, Erskine da la orden de inyectar el suero, seguido de irradiar a Steve con Vita rayos. Sin embargo, Rogers empieza a gritar. Parece que algo salió mal. La edición brilla nuevamente, cortando tanto al Doctor como a Peggy y Stark. Entonces, Steve se hace escuchar. ¡No! ¡Alto! ¡Puedo hacerlo! El experimento finaliza y es un éxito. Las actuaciones y planos utilizados, mientras se escucha el tema principal al máximo, concluyen la escena de manera magistral. Lo logró el infeliz. Y como si no fuera suficiente, esta continúa con tragedia, ya que un infiltrado de Hydra acaba con la vida del Doctor, siendo el último acto de Erskine verificar que su experimento dio resultado, muriendo así frente a Steve. Acto seguido, este persigue al espía, dándonos una buena secuencia de acción, finalizando con la declaración definitiva de Hydra. Corta una cabeza. Y dos más la reemplazarán. Hydra. La decisión más difícil. Los aliados deciden desmantelar Hydra de una vez por todas. Rogers y su equipo invaden la base, y el Cap va tras Schmidt. Después de un enfrentamiento sensacional, Cráneo Rojo decide tomar el poder en sus manos. Pero citando las palabras del anciano al inicio: ¡Necio! No tiene el control del poder que lleva. ¡Lo quemará! Voló demasiado cerca del sol. Después del suceso, Steve se da cuenta que la nave está cargada de bombas armadas, por lo cual no ve otra salida. El Capitán América toma una decisión que solamente él podría tomar, y al ver tantas vidas en riesgo, decide sacrificarse. Antes consigue entablar comunicación por radio a la base, y decide pasar sus últimos momentos conversando con Peggy. Su despedida es uno de los mejores momentos del guión. Ninguno sabe qué decir. Después de todo, ¿qué le dices a alguien que amas y no puedes salvar? Ambos prefieren concertar una cita, para así tener algo de esperanza, hasta que la comunicación es finalizada, cerrando con la agente Carter devastada frente al comunicador, sabiendo que perdió a quien amaba. Steve. Y ahora pasamos a criticar lo que verdaderamente es un problema para la película. Precisamente lo que ha lastrado al MCU en su mayoría de proyectos desde hace mucho tiempo. Concretamente desde aquí.
y eso es el usar cada nueva entrega como un anuncio para la siguiente. Esto lo podemos comprobar fácilmente con la escena postcréditos, la cual no es más que un teaser espantosamente editado para la película de los Vengadores. Y es que es muy evidente que el guión estaba escrito solo para contar la historia del Capitán América, lo cual hubiese sido lo más óptimo, y así remover la escena inicial en el hielo y la escena final cuando despierta en Nueva York. Momentos que rompen con el tono y no aportan nada al filme, a excepción de crear de manera facilona la conexión con el MCU. Y esto es así no por un gusto personal, sino por el que pudo haber sido uno de los mejores cierres de las películas de Marvel en general. Después de la decisión más difícil, vemos un montaje donde se expone que la guerra finalizó, obteniendo la victoria. Además de mostrar que fue de los personajes importantes del filme. Los comandos aulladores brindan en memoria del capitán. Howard encuentra el Tesseracto y busca la nave. El coronel le da a Peggy el archivo del Cap y ella ve una foto del hombre de buen corazón del que se enamoró, Steve Rogers. La secuencia cierra con un plano final de un grupo de niños jugando, llevando uno de ellos la tapa de una lata de basura pintada como el escudo del Capitán América. Este momento es sencillamente perfecto. El plano con el que cerrar una cinta debe remarcar el tema de la misma y darle una conclusión. Esto representa cómo, a pesar de que Rogers no pudo salvarse, su muerte no fue en vano. La victoria de toda guerra jamás va a ser feliz, siempre será agridulce, más agria que dulce en realidad. Pero si de toda esa tragedia se puede sacar algo como el inspirar el bien a las próximas generaciones, sabrás que ha valido completamente la pena. Este debió ser el plano final de la cinta, en lugar de esos 3 minutos innecesarios que bien pudieron implementarse en la próxima entrega, o inclusive como escena postcréditos. El cómo Joe Simon y Jack Kirby crearon a un personaje como símbolo de inspiración y patriotismo en 1941 y 70 años después haya sido presentado de manera sensacional en la pantalla grande, es increíble. Y a pesar de tener problemas, debido a decisiones tomadas por el estudio al pensar solo en el marketing, el filme consigue brillar por sí mismo, manteniendo una buena conexión con sus predecesoras y brindando grandes guiños a lo que estaba por venir. Además de dar a conocer a toda una nueva generación, no solo al futuro líder de los Vengadores, sino al primer gran héroe de Marvel. Capitán América es una película fenomenal, siendo indudablemente no solo uno de los mejores exponentes de todo el MCU, sino también una gran representación de la leyenda y origen del primer Vengador.